Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo diálogo en la nube. El día de hoy vamos a debatir un poco acerca de lo que es el pensamiento crítico, cuál es la diferencia entre ser críticos y ser criticones, un tema de mucho interés en la actualidad en la que nos encontramos. Nos acompaña Juan Antonio Escobar, Andrés Duque, Ana María Cadavid y Juan Mauricio Castaño, todos educadores y profesionales que se desempeñan en territorio local y nacional. Damos un saludo muy especial entonces a Juan Antonio Escobar. Juan, ¿cómo estamos? Hola Hernán, muy bien, un gusto estar acá y un saludo para quienes nos acompañan. Gracias, Juan. Juan Mauricio, ¿cómo estamos? Hernán, muy bien, muchas gracias. Muy agradable estar con ustedes el día de hoy. Perfecto. Andrés. Muy buenas noches, muchas gracias y qué bueno estar aquí con todos. Perfecto. Y Ana, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches a todos, Hernán, a mis compañeros de panel y a todos los que nos están acompañando esta noche. Bueno, Ana, bienvenida. Empecemos entonces con Ana María. ¿Qué tipo de pensamiento debe desarrollar el ser humano para enfrentar los retos y realidades de la sociedad actual? ¿Qué cree usted que podríamos decir para iniciar? Bueno, pues yo me iría por el pensamiento crítico, entendiendo como pensamiento crítico aquel que proviene desde la capacidad de búsqueda de información, o sea, cuando el individuo sale a buscar información, evalúa esa información, puede tomar una posición referente a lo que está obteniendo y posteriormente tiene la capacidad de buscar una solución creativa ante una problemática que encuentre. Más o menos sería como pensar, evaluar, concluir, sacar las propias conclusiones y luego, pues, ¿qué hago yo con este conocimiento? ¿De qué manera este conocimiento, esta experiencia que estoy ganando afecta mi entorno y cómo puedo ser un actor proactivo del mismo? Perfecto. Juan Antonio, ¿qué opinión le merece a usted la pregunta? Pues, para ser muy breve, ser crítico más que de partida, a mi parecer, es una aspiración. Uno es crítico después de los fenómenos que los rodean, de diferenciarlos de otros fenómenos, de establecer relaciones causales y solo al final, cuando yo conozco, puedo generar una crítica de importancia. En tal sentido, pues quienes estudian pedagogía y miran, por ejemplo, esos verbos que presenta la taxonomía de Bloom, que dice describir, diferenciar, etcétera, etcétera, la crítica e incluso la creatividad aparecen como en los escalones superiores. Entonces, no se trata de que uno dice que es crítico y ya, y es crítico porque uno mismo lo definió, sino que la crítica es algo muy serio que debe soportarse en otras categorías de pensamiento pues más elementales. Así es, Juan, muy interesante el tema de la taxonomía de Bloom para profundizar más adelante. Vamos con Juan Mauricio. ¿Qué tipo de pensamiento se debe desarrollar, Juan? Pues estoy de acuerdo con Ana, el pensamiento crítico, que a veces parece un cliché, pero no es tan evidente ni en nuestro actuar del día a día, ni en el actual en general de las personas. Y ese pensamiento crítico pues nos debe orientar, y hago como una confesión de criticón, de darle menos espacio a reaccionar desde el sentimiento y a abrirle un poco más de espacio a la razón. Y entonces la razón nos llevaría como a cosas muy generales, a dudar de las dicotomías con las que nos plantean la realidad, esa realidad siempre que nos pintan en blanco y negro, por ejemplo, y dar un espacio una y otra vez a la duda, dudar de cada cosa que vemos, que observamos, que nos dicen, e incluso la que nosotros mismos pensamos. Muy bien, Juan. ¿Y Andrés? Yo creo que en lo que tiene que ver con cómo enfrentar retos y realidades, obviamente, de acuerdo que además del pensamiento crítico, el pensamiento complejo. Creo que resalto 4 elementos fundamentales para esos retos y realidades de la sociedad actual. Primero, la capacidad de integrar y relacionar mucha información y de relativa y dudosa calidad, o ser capaz de discernir en la información. La velocidad en los cambios. Vivimos épocas absolutamente veloces, cada vez renovamos las cosas en menos tiempo
y los desarrollos son cada vez más vertiginosos y no alcanzamos a asimilar lo que impacta a la sociedad. 3, los sistemas y las situaciones complejas. Creo que recordemos que complejos son muchos pliegues, en ese sentido son muchos elementos cuando nos enfrentamos a la realidad, y un elemento que es fundamental es la tolerancia, sobre todo ante la insubordinación de las minorías. Yo pienso que estamos en un momento de una sensibilidad extrema que incluso lleva a unos extremos de sentimentalismo tóxico en el concepto de ser políticamente correcto, donde entonces creemos que con resolver un asunto, cambiando una palabra, se transforma una realidad que es mucho más profunda. Esos serían como elementos que quisiera resaltar en lo que tiene que ver qué hacemos para enfrentar los retos y realidades y el tipo de pensamientos en sociedades como las actuales. Hernán. Listo, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Andrés ha tocado un tema muy importante y muy álgido en el contexto actual y gira alrededor de la problemática social que estamos enfrentando el día de hoy. Ana, ¿cuál cree usted que ha sido, digamos, lo que nos ha faltado como sociedad desde la educación básica para tener, digamos, un pensamiento crítico mejor desarrollado y tener esa capacidad de poder analizar las dos partes, ¿cierto? En estos momentos en Colombia estamos entre izquierda o derecha y pare de contar. ¿Qué cree usted que nos ha faltado en las aulas? Sí, Hernán, yo creo que estamos viviendo un momento histórico supremamente importante y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Lo vimos en las elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Perú y pues todo lo que nos está rodeando como país. Y este tema de la se me fue. Polarización, perdón, y politización nos hace mucho daño si no le brindamos al individuo las herramientas para poder entender qué es lo que está pasando alrededor. Entonces, como educadora, pues yo aquí hago un llamado a todos los estamentos y es en el sentido de que eduquemos para momentos como este. Y esa educación partiría desde educar para la política y la democracia, que nuestros estudiantes en los grados de bachillerato, empezando en primero o segundo de bachillerato, empiecen a conocer la realidad del país, empiecen a mirar la historia con ojos críticos, empiecen a tener debates en el aula de clase, obviamente pues todo guiado por un docente que no pretenda imponer su posición, sino por un docente que permita que haya esa diferencia y diferentes perspectivas y puntos de vista entre estudiantes y entre él mismo como quien lidera esa discusión en clase. Entonces, no debería darnos miedo. Siento aquí que esa misma polarización en la que estamos es la que impide que esto pase en el salón de clase. Hemos escuchado todos que algunos sectores dicen que los docentes somos adoctrinadores, que estamos influenciando, lavándole el cerebro a estos muchachos, y ese miedo del profesor, del directivo, del rector, de las familias como tal, hace que entonces no se toquen en clase temas que me parece son muy importantes, que deben tocarse, porque si nosotros, y aquí pues Hernán, quisiera yo enfatizar en algo, si yo como madre de familia le oculto la realidad a mi hijo y procuro que mi hijo piense de la manera que yo pienso, pues el mensaje que le estoy enviando es un mensaje de que él es incapaz de pensar por sí mismo, de que él nunca va a poder tener un pensamiento propio. Entonces, es muy importante llevar esta crítica y este conocimiento de la realidad al aula de clase y partiría yo desde la Cátedra de Política y Democracia. Perfecto, Ana, muchas gracias. Desde el ámbito universitario, ¿cuál es la realidad? Empecemos con Juan Antonio. Distinto a lo que uno podría pensar yo creo que los grandes derrotados han sido como los grises, esas situaciones intermedias. La polarización ha llegado a la academia, a veces el linchamiento a quien se niegue a ubicarse en un extremo y en otro. Y en materia, y cuando opinamos de asuntos públicos, pues de alguna manera no
yo insistiría en que deberíamos recuperar la rigurosidad que tienen, por ejemplo, los críticos de arte. Quien, por ejemplo, va en los críticos de arte, alguien que va a hablar, por ejemplo, de Goya, para decir que le gusta o no, o porque su obra es valiosa o no, pues se lee todas las influencias históricas de Goya, artísticas, mira sus diferentes periodos, lo compara con otros artistas y al final plantea si le gusta o no. Pero lamentablemente en la universidad, pues, insisto en mi primer punto, la crítica se convierte como en la actitud de entrada y no una aspiración. Sí, se va perdiendo la crítica como un nivel superior de pensamiento que aparece después de conocer un asunto a profundidad. E insisto, hemos muchos, pues no todo el mundo, pero sí en la universidad y en la sociedad en general se ha perdido como la capacidad de ver matices, de no ver, de no volverlo todo como un falso dilema, que ha sido como la tendencia, ¿cierto? O este país, pues en materia política, este país se divide o en guerrilleros o en paracos. Y todo, como eso creo que el profesor Juan Mauricio lo ha dicho varias veces, se ha caído en una sobresimplificación de situaciones complejas y llenas de matices y de pliegues y de particularidades que por supuesto piden mucho de nosotros. Gracias, Juan. Andrés, ¿hasta qué punto estamos evaluando el conocimiento adquirido? Yo creería que quizás esa sea una de las cosas en las que podemos estar fallando como sociedad. ¿Qué pasa dentro de la academia? ¿Se está evaluando el conocimiento que adquirimos? No, yo creo que no solamente no se está evaluando, sino que de pronto ni siquiera sabemos qué tipo de conocimiento se está transmitiendo, o lo que es peor, creemos que nosotros transmitimos conocimiento. El docente crea las condiciones para una construcción colectiva de conocimiento. Y en ese sentido, creo que ha faltado mucho. Hemos terminado haciendo una tarea muy operativa, te entrego un contenido, luego te lo cobro en un parcial, pero se trabaja poco el desarrollo del pensamiento, que me parece que es la esencia, porque es que, y ahí quiero llamar la atención sobre el tema del lenguaje. No solo, si nosotros no tenemos suficiencias en lectoescritura, difícilmente podremos avanzar en el pensamiento. Entonces, muy a menudo lo que terminamos haciendo es haciendo una instrucción, aprendiendo a hacer algunas cosas, un saber hacer, que por un lado tiene sentido para una vida laboral, pero lo que yo me temo es que no estamos desarrollando el pensamiento como tal, porque la misma concepción, las universidades siguen siendo estructuras casi militares, verticales, donde hay un sentido de autoridad, que no es gratuito, que se relaciona con el concepto de autor. Entonces el profesor manda, el estudiante obedece y hay una verticalidad, pero también por otro lado, a menudo en contra de eso, aparece entonces una oposición de contrarios sin argumentos y sin evidencias. Entonces me parece que falta mucho como, y eso pasa por los mismos docentes, es realmente no pensar que somos transmisores de contenido, está mandado a recoger. Nosotros estamos propiciando espacios para procesos colectivos, y en ese sentido la horizontalidad es bien importante. Sin embargo, insisto que un elemento clave es el tema del lenguaje, la apropiación del lenguaje, el rigor con el lenguaje, la capacidad y las habilidades para entenderlo y para utilizarlo. Muchas gracias, Andrés. Juan, cuéntanos, se está cuestionando la información, la adquirimos, pero ¿será que la estamos cuestionando? ¿Estamos cuestionando las conclusiones? ¿Será que eso también hace parte de lo que estamos encontrando hoy en las calles y en la ciudadanía de a pie? La falta de cuestionamiento. Pues mira, yo creo que este tema político cercano y la pandemia como fenómeno no solo de salud, sino como un fenómeno social y económico, en particular nos ha dejado a los docentes como algunas consecuencias positivas, y es acercarnos a las tecnologías de la información como una herramienta para la docencia. Y digamos, las clases virtuales, la sincronía tienen su lado interesante. Ya desde la perspectiva de las redes como fuente de información, creo que tienen su lado oscuro y su lado claro. El lado oscuro, no, primero el lado claro es cómo en términos de estos fenómenos de la pandemia y políticos, recibimos información casi que en tiempo real. Twitter, a mí me gusta Twitter,
y entonces llega información y la posibilidad que antes tenían los medios de tamizar la información que le llega al gran público, ya no lo pueden hacer. Entonces no tenemos un filtro y un peaje para que la información llegue, y eso es supremamente positivo en términos de la democratización de la información. El lado oscuro es las redes sociales y la virulencia y la velocidad de las redes sociales no están dando espacio para uno verificar y cuestionar la veracidad de la información que estamos recibiendo. Y entonces, en el tema político quizás uno termina a veces dándose cuenta cuando responde y replica desde el sentimiento que está siendo instrumentalizado por quienes quieren difundir noticias falsas. Entonces, esa parte del cuestionamiento a lo que vemos desde las redes sociales, creo que no se está haciendo, y es peligroso porque no tenemos como costumbre contrastar esto contra fuentes complementarias o alternativas de información. Quisiera agregar algo pues, sobre cómo se mueven las redes sociales, pues además de la virulencia de la que habla Juan Mauricio, y es que también nosotros como usuarios entramos en una posición muy difícil. Primero hay un problema de diseño, ¿sí? Yo veo personas que se toman, por ejemplo, el trabajo de escribir un artículo, se pueden demorar días enteros, lo publican, ¿cierto? Y dicen, bueno, pues conversemos, y alguien para responderle le manda un meme y lo insulta. Y las redes sociales ponen en el mismo nivel el insulto, el meme o el GIF que un artículo elaborado. Ahí hay una democracia que se distorsiona, porque debería privilegiarse aquello que se pasó pues como por cierto tamizaje, como dice el profe Juan Mauricio. Y lo otro es que pues también tenemos una actitud medio insoportable, porque decimos fulano ha sido el mejor presidente de toda la historia y punto. Entonces aparecen esas figuras gramaticales pues en las frases y punto, y no lo pienso discutir con nadie, y si no está de acuerdo conmigo no me siga. Duélale a quien le duela. O duélale a quien le duela. Entonces se genera, nosotros en el mismo lenguaje cerramos el diálogo y emitimos opiniones como si fueran sentencias o como si fueran como leyes naturales, y eso es, o sea, no solo es el diseño de las redes, también nosotros hemos entrado en nos hemos convertido como una especie de horda digital y pendenciera que no le perdonamos nada a nadie, y eso ha contagiado los hogares. Entonces yo sé que durante el paro nacional, para ser precisos, pues muchos almuerzos se interrumpieron, ¿cierto? Muchos almuerzos familiares se volvieron una pesadilla. Entonces ese es un fenómeno que habría que mirar y preguntarse acerca del diseño de las redes, ¿no? Así es, esto es Diario La Nube. Nos encontramos en una discusión sobre la importancia del pensamiento crítico, la diferencia entre ser críticos y criticones. Ana María, cuéntenos, sé que además también está pidiendo el uso de la palabra, entonces luego de su intervención, quisiéramos que usted nos cuente cuál es el papel de las noticias falsas en todo este marco del pensamiento crítico y de las redes sociales, además que ya Juan Antonio y Juan Mauricio hicieron referencia a ellas. Precisamente, Hernán, a eso me quería referir luego de escuchar la intervención de Juan Antonio, y es que pues yo tengo un hijo de 14 años, un adolescente, y si tú le preguntas a estos jóvenes, además que es el mismo grupo objetivo en el cual yo trabajo, que son los muchachos que están terminando su vida escolar, les preguntas a ellos de dónde obtienen la información, o sea, dónde escuchan noticias, ellos te dicen que TikTok. Al punto que yo he entrado a TikTok y busco noticias, a ver qué es lo que encuentro, porque no sé por dónde les llega. Y les llegan a través de los TikTokers, de los YouTubers famosos. Nosotros mismos que somos adultos recibimos todo el tiempo noticias y memes y foticos en los chats de los grupos donde estamos,
Y muchas veces no tenemos la capacidad de saber si es de verdad o no. Hace unos días le mandé yo algo a Juan Antonio y le dije, Juan, ¿esto es verdad o no? Y él me dijo, parece que sí. Yo le dije, sí, pero es que es muy raro que sea verdad. Entonces, pues la noticia falsa que pulula en el mundo entero es gravísimo. El rol es el del más malvado, es el Voldemort de esta historia, porque pues si nuestros hijos y esta generación que se supone que nos va a liderar mañana está obteniendo su información de personas que no se han educado, que piensan que porque ser influencers ya tienen la verdad revelada, pues entonces vamos a caer en un pozo al vacío, lo que estamos viviendo ahora. Todos están tomando posición, como decía Juan Antonio, es guerrillero, es paraco, soy de Petro, soy de Uribe, no hay nadie que esté en la mitad. Si yo no estoy con Uribe, entonces soy petrista, si soy petrista, entonces soy guerrillera, y eso es por la falta de información. Y solamente nos informamos si acudimos a medios serios, a medios informativos que realmente tengan una trayectoria, pero nuestros hijos no saben cuáles son esos medios, no saben cuál es la importancia de buscar fuentes de información diferentes a Wikipedia, por ejemplo. Y eso nos corresponde entonces a los padres de familia y a los educadores en los colegios enseñarlo como una herramienta de vida. Tenemos que enseñar desde las noticias, tenemos que abrir nuestras clases preguntando si saben qué pasó el día de hoy, tener esas discusiones en la casa y enseñarle a los hijos y a los estudiantes a diferenciar una noticia que es real de una que es falsa, o que si es real y está manejada con un sesgo muy marcado, pues a que estos muchachos entiendan esa diferencia. Por eso es tan importante el pensamiento crítico desde ahí. Me informo bien, soy capaz de analizar esa información y luego, ¿qué voy a hacer con la información? Que es algo a lo que me quería referir cuando habló Andrés, porque sí, es cierto, no estamos evaluando bien a los muchachos, pero la pregunta que yo me hago es si la evaluación debería saber cuánto recuerda el estudiante de lo que yo compartí con él o de lo que aprendimos en el aula de clase, o si el estudiante sabe qué hacer con eso que aprendió. O sea, yo te estoy dando mi conocimiento, tú estás llenando también mi capacidad intelectual con lo que sabes, pero bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Y eso me parece a mí que es muy importante. Mucho, Ana. De hecho, más adelante vamos a entrar en lo que es, en lo que ya formaría parte del pensamiento creativo. Creo que es donde empieza a jugar ese punto que usted menciona ahí. De hecho, desde hace años venimos escuchando eso de ser parte de la solución y no del problema, ¿cierto? Más adelante lo tocaremos. Juan Mauricio, cuéntenos qué opina usted de lo que estamos discutiendo. Estas circunstancias de las noticias falsas y de los aparatos de creación de noticias falsas que existen son muy complicadas, porque están llevando el debate en las redes como fuente primaria de información a un asunto de enfrentamiento de barras bravas, en donde aquellos elementos que refuerzan el punto de vista de la barra brava se magnifican positivamente si son positivos, o se relativizan si son negativos. Y aquello que afecte al otro bando se magnifica de una manera tenaz. Y entonces esa manera de construcción, hashtag y este tipo de cosas. Y lo triste de todo esto es que la realidad, esa realidad compleja que vemos en lo político, en lo económico, en el sistema de salud, termina oscurecida por una simplificación donde no cabe el pensamiento de opciones, de aristas, de consideraciones que el otro bando puede tener argumentos que sean razonables. Leía yo, un ejercicio en pensamiento crítico es escoger, digamos, aquellos columnistas con los que no te identificas políticamente y leerlos y analizarlos. Y en este proceso que tenemos ahora, entonces, y los algoritmos también de las redes sociales, es solo recibes lo de la tribu, lo del grupo, ¿cierto? Ese sesgo grupal termina apabullándonos, y entonces uno termina desde el sentimiento y no desde las razones. Y en términos políticos, pues yo he reflexionado pues, que no todos los 10 millones de votantes de Duque ni los 8 de Petro pueden etiquetarse de una sola manera.
Uno tendría que explorar para entenderlos qué valores hay en la decisión de ese voto. Y la otra, decir, por ejemplo, que un insulto es tibio. Y yo diría que si yo me autodeclaro tibio, pero quisiera que no significara que soy un indeciso, sino que soy una persona que tengo la posibilidad de pensar en múltiples relaciones complejas y que no hay respuestas evidentes para cada problema que tiene la sociedad. Si eso me hace tibio, gracias, lo soy. Juan, muchas gracias. Punto muy importante. Vamos con Andrés. Hace días leía yo por ahí en un artículo acerca de las 11 estrategias o los 11 principios de la propaganda de Goebbels, espero estarlo pronunciando bien, y cómo esto se viene aplicando desde diferentes grupos y desde diferentes esferas, digámoslo así, de la política y de otros campos. Y yo creo que esto cumple un papel muy importante dentro de las redes sociales y dentro de las noticias falsas que se comparten día a día. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Cómo cuestionar, cómo analizar la información, cómo identificar estos principios de la propaganda que sabemos desde épocas, desde hace décadas que han sido muy efectivos como estrategia electoral, si lo queremos llamar así? Sí, Hernán, precisamente iba a referirme a eso a propósito de que hablamos de los medios o las redes sociales de comunicación. Yo pienso que primero las noticias falsas no son nada nuevo y el elemento propagandístico, y por eso tan importante el lenguaje, no es gratuito la importancia que los sistemas dictatoriales le dan al manejo del lenguaje, el análisis del discurso, lo que te venden cada mañana. Y en eso hay unos análisis bastante interesantes en relación con el lenguaje de los sistemas totalitarios. Pero el lenguaje no es, la manipulación del lenguaje y esa propaganda no es propio de esos sistemas, con ejemplos del nazismo, con ejemplos del socialismo y con ejemplos en el capitalismo, sino que lo que es nuevo es el desarrollo de las telecomunicaciones y la información digital, que lo que termina siendo es una caja de resonancia que magnifica, multiplica a la N, donde uno es un idiota útil cuando empieza a repartir información que no vale la pena, que no tiene sentido. Y en ese sentido, suena muy interesante en los aspectos positivos de las redes sociales y antes de pensar qué hacer con eso porque es una oportunidad para opinar, porque qué bueno la libre circulación de las ideas, porque incluso en términos políticos, organizar una marcha para hacer conciencia, y ahora con la pandemia pues se ha multiplicado la potencia de eso, pero no es que sea nuevo, es que lo que es nuevo son los medios, las formas y la multiplicación, sobre todo el tiempo real, que también ya lo mencionaba. Pero lo grave, no solamente en la política, sino en la vida social, es que esos medios también da mucho para lo que habla Lipovetsky, de ese hipernarcisismo, de esa vanidad, de ese afán de mostrarse. Y un elemento que es muy impresionante, el linchamiento por las redes, es el mismo que vemos en la calle cuando hay un supuesto ladrón o un supuesto que además, ojo, nosotros el lenguaje nos acostumbramos al lenguaje. Y el lenguaje guerrerista, ¿por qué para los precios, para los casos de COVID, para lo que sea, siempre usamos la palabra disparar? Se han disparado los casos, se han disparado, todo el mundo dispara. Entonces, en ese sentido, en el mismo lenguaje, en ese linchamiento, y se dice justicia por mano propia. Primero, no es justicia, y segundo, aquí no existe. Y voy a poner un ejemplo de lo que es el tema del lenguaje. Nos acostumbramos a que hablemos de ejecución extrajudicial. ¿Y es que acaso aquí existen las ejecuciones judiciales? O sea, las asumimos como algo que ya existe y circula, y todo el mundo habla de ejecución extrajudicial. ¿Cómo así que ejecución extrajudicial? Entonces, pensar el lenguaje, pero saber cómo lo usamos, y el problema es lo único, y ya se ha dicho aquí con los colegas y tú lo has planteado, Bernardo, desarrollar pensamiento crítico, capacidad de pensamiento complejo y pensamiento creativo, porque es que el tema del pensamiento creativo en el que tú insistes es clave, porque es el más allá, porque se tiene la idea, y eso también hay que decirlo, la resonancia de crítica es de no estar de acuerdo porque sí, porque además incluso los comentarios terminan viéndose como personales. Entonces hay un grado de encrispamiento, para no enredarme diciendo polarización como Ana María,
¿cierto? En el sentido en que todo es un coge-coge, o estás conmigo o estás contra mí, y yo creo que la clave sigue siendo para lo fundamental en la sociedad, la educación, el desarrollo del pensamiento, la capacidad de manejo del lenguaje, pero para eso hay que tener estructuras mentales desarrolladas, ser capaz de discernir el conocimiento científico y sus manipulaciones, ser capaz de discernir el discurso político y sus manipulaciones. Y a veces le damos demasiada importancia a personajes X o Y, de derecha a izquierda, los millones que mencionaba ahora Juan Mauricio, que además ya no tienen esos millones. Yo me opongo a eso que como tú comenzaste también, ¿cómo así que solo hay dos opciones? Y entonces en el centro estamos los blandos, o en el centro, porque además ya ni siquiera la palabra centro, para no entrar en más detalles, hay una prostitución de los términos como centro, como libertad, como democracia, donde entonces se manosea tanto el término que ya ni siquiera sabemos eso qué quiere decir. Y a la final terminamos con los mismos perpetuando las prácticas políticas que nos tienen en la situación que estamos. Dejo ahí. Muchas gracias, Andrés. Recordemos que esto es Diario La Nube. Nos encontramos en un diálogo alrededor del pensamiento crítico. La diferencia entre ser críticos y ser criticones. Damos un agradecimiento a la audiencia. Habrá un espacio para preguntas al final. Tulia Lucy Martínez nos dice: conocer la historia me permite tomar posición frente a una situación social, económica, etcétera. Por eso no puedo estar en la mitad. Ana, ¿qué opina usted de este comentario de Tulia? ¿Y qué opina usted de la creatividad y la emoción? ¿Será que estos son dos conceptos que hacen parte del pensamiento crítico o están totalmente aislados al mismo? Bueno, Hernán, yo tengo que decirle a Tulia que estoy de acuerdo con ella en la primera parte, en que conocer la historia es supremamente importante, pues para no repetir aquello que es doloroso, aquello que no está tan chévere. Y me parece que por eso es supremamente importante que en los colegios, yo insisto que todo esto nace en los colegios, porque Juan Mauricio, Andrés, Juan Antonio reciben a los estudiantes ya a nivel universitario, pero ellos han pasado 14 años en los estamentos educativos de educación media, y es ahí donde nosotros tenemos que sentar las bases. Entonces, la historia es importantísimo, es una cátedra fundamental para entender quién somos, pero eso no necesariamente me lleva a mi Tulia a que yo tenga que ser de un lado o del otro. Precisamente me permite a mí conocer aquello que sucedió, entender lo que está pasando en este momento y tomar una posición basada en esa información. Yo también me declaro tibia, por eso alcé la manito ahora. Estoy en la mitad y siento cómo me atacan, y siento cómo mis amigos, mis colegas, cómo la gente me dice que no, que el voto en blanco, que es el colmo, que no se deciden. Pues yo me siento feliz así, porque creo que esa es la opción. Sin embargo, respeto mucho la opción de las otras personas. Todos tenemos, si desde tu conocimiento de la historia, si desde esa profundización de lo que quieres investigar, para ti está bien estar en la izquierda o en la derecha, pues está muy bien, te respeto porque hiciste el trabajo, la tarea, revisaste todos los argumentos y fuiste capaz de clasificarlos y coger los que te servían para tomar tu posición. En relación a la creatividad y a los sentimientos, pues eso es supremamente importante. Cuando hablaba Andrés de la parte de los sentimientos, pues no puedo sino acogerme a eso, porque creo que en el aula de clase, si pretendemos nosotros enseñar a pensar críticamente, tenemos que partir desde el respeto del sentimiento. Todas las personas, cuando ponen afuera en redes sociales, en el salón de clase, en una exposición, en la conversación familiar, cuando ponen su opinión sobre la mesa, cuando expresan lo que sienten, pues están llenos de sentimiento, y tenemos que respetar ese sentimiento, porque para ellos eso es lo correcto. Entonces, creo que
Es supremamente importante cuando atacamos al otro porque no nos parece bien lo que está pensando, estamos hiriendo esa susceptibilidad y tenemos que entender que esa persona que no está de acuerdo con nosotros es un ser humano y que también tiene pues sus argumentos para defender su posición. Un ejercicio interesante adicional al que planteaba Juan Mauricio es poner a estos muchachos o ponernos nosotros como familia en las reuniones que tengamos o como amigos a defender un argumento diferente al que nosotros pregonamos. O sea, si yo soy de este lado, pues te va a tocar defender el otro lado y eso me va a llevar a que yo encuentre algunos puntos donde todos coincidimos. Entonces, es importante también entender que ninguno tiene esa verdad revelada. El sentimiento también es importante en la parte de creatividad porque me parece a mí que es el todo. Yo defiendo la creatividad como pues una de las características más importantes en una persona, una de las habilidades más importantes en el siglo XXI y sabemos también que está muy ligada al tema de inteligencia emocional, que es un concepto del cual se habla mucho últimamente. Tenemos que tener las dos cosas bien equilibradas para poder lograr esos procesos exitosos. Muchas gracias, Ana. Hablando precisamente de equilibrios y de poner discusiones sobre la mesa, Luis Carlos Bedoya invita al panel a hablar sobre el equilibrio entre polos y entre extremos. Quiere conocer nuestra opinión alrededor de este tema. Empecemos con Juan Antonio. Me gustaría hablar de esa y de la anterior, Hernán, pues porque me parece que de hecho lo escribí. Pienso que el sentido histórico de lo que hacemos, para poner el ejemplo del paro nacional, fue uno de los grandes derrotados, porque se impusieron dos lecturas del paro, ¿cierto? Por un lado, la del gobierno, que comprendió el paro como una especie como de movimiento espasmódico, de una enfermedad que había que corregir, una anomalía de la sociedad, y estaba el grupo que algunos autores califican como de posición volcánica, que entendieron el paro como un round definitivo, donde era insurrección o nada, ¿cierto? Y en ese sentido, pues se pierde la concepción histórica de que nuestras contradicciones son muy viejas, seguirán antes y después del paro nacional, y en estos momentos se estaban manifestando en forma de paro, pero siguen, ¿sí? Entonces, mirar esto desde una perspectiva histórica es importante, y digo que la historia fue una de las grandes derrotadas porque, a pesar de que se dio un debate muy duro para que volviera, por ejemplo, la cátedra de historia a los colegios, muchos jóvenes casi que le pidieron a los que somos de otras generaciones que nos quedáramos callados porque nos dejamos meter la ley 100, porque nos dejamos, no sé, que Uribe repitiera el gobierno, pues más o menos lo que dijeran otras generaciones o los consejos de otras generaciones nada valían. Y en ese sentido, eso es grave, pues no solo por muchas razones, pero también porque se pierde el carácter acumulativo del conocimiento. En buena medida, ver la historia tiene que ver con que las sociedades vayan acumulando y documentando aprendizajes. Y para tratarlo de unir con la otra pregunta, voy a tratar de contestar las dos, pues también a nosotros nos enseñaron a que la historia nos la cuentan como los simples hechos, solo vemos una secuencia de sucesos, pero las relaciones o el sentido de esos sucesos no nos es dado, no es tan sencillo detectarlo, y la historia en últimas es buscar sentidos, y quien estudie la historia con detenimiento, no con las simplificaciones a las que el sistema educativo nos acostumbró, se va a encontrar matices, ¿sí? Hoy en día que está muy de moda, lo digo pues como jocosamente, pues tumbar estatuas y hay una serie de reivindicaciones muy importantes. Tampoco es cierto del todo la leyenda negra de la llegada de los españoles, por ejemplo, a estas tierras, ni tampoco es cierta la leyenda rosa. Quien estudie con detenimiento el asunto, ese asunto o la Segunda Guerra Mundial, que no era una simple pelea entre Hitler y unos aliados que eran homogéneos, que estaban de acuerdo y no tenían contradicciones entre sí, pues se va a encontrar que no es así. La historia está llena de matices. Y en ese sentido, quienes
yo coincido con Juan, yo me declaro tibio si es que en esa clasificación horrible pues que se trata de imponer, pero me declaro tibio en la medida en que reconozco matices, en que no esto es una cosa de blanco contra negro, sino que la frase no es mía, pero la escuché y me parece oportuna en este momento, pues la verdad está en los grises. Entonces, equilibrar eso, esos dos polos es no quedarse en el juego de que uno está en la mitad de los dos polos, sino que tiene otra postura, que no se ve representada ni en un polo ni en el otro. Entonces no es ver la cosa como una línea contigua, donde hay una orilla, por decir, una orilla de un color y una orilla de otra, y uno lo ponen en la mitad como una mixtura de esos dos polos, sino que uno está en otra cosa, entonces la cosa le parece más a un triángulo, ¿sí? Uno al no verse representado ni aquí ni allá, y al creer que nosotros necesitamos una propuesta que busque acuerdos, que reconozca matices, que reconozca la complejidad y a la riqueza de este país, pues ni más faltaba, tenemos todo el derecho a no caer en un falso dilema horrible, porque es como el borracho que le dice a una mujer en un bar, ¿te quieres tomar otro trago conmigo o quieres que nos vayamos ya para la casa, cierto? Y ella puede decir, no, yo me quiero tomar un café, irme a la otra mesa, y tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces, más o menos eso es lo que quiero reivindicar, pero insisto, quien estudie la historia con detenimiento y sin simplificaciones, se va a encontrar matices y se va a encontrar complejidad. Esto es Diario La Nube, seguimos en este diálogo discutiendo sobre la importancia del pensamiento crítico, especialmente en el contexto en el que nos encontramos. Juan Mauricio, hay unos aportes muy interesantes a través del chat del en vivo y quisiera que desde lo crítico abordáramos un tema quizá álgido, y es que he logrado leer que ser tibio es ser indiferente con las víctimas. Entonces, démosle la oportunidad a las víctimas y hablemos de ellas, pero de todas las víctimas, porque tenemos víctimas en las dos partes. Y precisamente en esta polarización en la que nos encontramos, desconocemos una de las dos víctimas, ¿cierto? Entonces hay un equipo que dice, no, es que las víctimas, digamos que son los policías y ellos son unos vándalos, etcétera. Y hay otro equipo que dice, no, es que los policías son los vándalos, entre comillas, y aquí las víctimas son la sociedad civil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el papel de las víctimas en este marco del pensamiento crítico y en el marco actual en el que nos encontramos? Yo creo que las víctimas terminan siendo revictimizadas desde la dicotomía, ¿sí? Hace poco leí, y lo pongo como ejemplo, una intervención en una de las redes sociales de alguien conocido y por ejemplo, con la muerte de un bebé que iba en una ambulancia de Buenaventura a Cali y que no pudo pasar por uno de los bloqueos de la ambulancia, el bebé murió, y entonces decía que la muerte de ese bebé no se debía al bloqueo, sino que era culpa del gobierno porque en Buenaventura no había un hospital de cuarto nivel con los especialistas del caso. Entonces, eso es una verdad, pero es una verdad relativa, porque es una verdad que exime de responsabilidad a quienes en el marco de una protesta y un bloqueo no dejan pasar una ambulancia, ¿sí? Y entonces parece ser que aplicamos desde el otro lado la misma teoría de las muertes o los daños colaterales. En este caso, la muerte de un bebé es colateral al propósito del paro, y entonces los muertos de un lado nos duelen más y los más cercanos nos duelen más y reciben más poder mediático en las barras bravas de las redes, y hay otros que a duras penas los mencionamos. Y esa muerte de ese bebé es tan importante como la muerte, que es una tragedia de cualquier activista, de cualquier organización social o estudiantil o profesoral. Es un colombiano, no era un bulto de cemento que estaba pasando de Buenaventura a Cali. Entonces, en el tema de las víctimas, el pensamiento crítico debería llevar, incluso el policía que es agredido, también es víctima, ¿sí? Si estaba prestando su servicio de manera legal, ¿cierto? Como también hay delincuentes en medio de eso. Entonces, ese tema de encontrar estas relaciones causales en blanco y negro, pues es una manera, creo yo, de revictimizar. Y retomando algunas de las preguntas, a uno siempre lo ejecutan, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, argumentalmente, cuando dicen es que en época de crisis no tomar partido es un pecado, ¿sí?
Y entonces, como si ver las cosas en gris implique que uno no toma partido. ¿Sí? Venga, ¿quién dijo que mirar matices implica de que uno como persona no tome partido? Lo que pasa es que uno no toma partido, como bien lo dice Juan Antonio, por esas opciones dicotómicas políticas o ideológicas que a veces le plantean a uno. ¿Sí? Y ese es como un poco el tema que creo yo con relación al asunto de las víctimas. Todo muerto es el ser querido de alguien. O sea, eso no lo debe perder de vista, ¿cierto? Y en ese sentido, a mí también me enferma un poco que haya unos muertos como que es más digno llorar que otros. Y todo muerto es hijo de alguien, es hermano de alguien, es sobrino de alguien, lo que sea, ¿cierto? Entonces, el preludio, los muertos ajenos son el preludio de los nuestros. O sea, creo yo, porque conozco pues a quienes están en este panel, pues que aquí no hay absolutamente nadie insensible insensible a la muerte, ¿cierto? Pero o sea, me preocupa un poco que esto que estamos viviendo se convierta como en una especie de chantaje moral espantoso. Es más, voy a decir una cosa súper impopular. Yo presté servicio militar en el ejército y conocí soldados regulares. Y resulta que ningún soldado regular se presenta a sí mismo como el brazo opresor del Estado. Creo que ningún policía, o sea, a ciertos niveles no se manejan esas abstracciones. Muchos de esos soldados regulares no bajaron, no es que los trajeron de otro planeta, son personas que muchas veces nacen en municipios, por ejemplo, de Risaralda, donde hay dos opciones. Usted se mete a la U pública y si no quiere, se mete al ejército y ya. Y son personas que ven eso como un asunto práctico, como hacen su trabajo y le mandan un cheque a la mamá. Pero esa idea, pues, de que todo joven que es policía, que se volvió policía o soldado, lo trajeron como de mercurio, pues es una tontería. Y es una tontería porque, pues lo puedo decir porque lo conozco de primera mano, ¿cierto? Entonces creo que es bueno sincerar un poco el debate y en ese sentido, y ahí sí soy yo más radical que los polos que atacan, y es que yo sí condeno por igual los abusos policiales que los hubo y los bloqueos desmedidos, pues los bloqueos desproporcionados que los hubo. Eso hay que decirlo con toda claridad, eso fue una torpeza horrible y eso le quitó oxígeno al paro y le quitó apoyo, ¿cierto? Y también hubo unos abusos espantosos, masacraron jóvenes y eso hay que condenarlo, pero hay que condenar las dos cosas. O sea, yo creo que hay que hacer un acto de franqueza y dar los debates de manera limpia, poner las cartas sobre la mesa sin ponerse colorado, ¿cierto? Las cosas hay que decirlas, ¿no? Juan, pero perdóname que te interrumpa, aquí cobra nuevamente importancia el tema de la educación, porque ¿cómo haces tú para que una persona sea capaz de discernir y decir, sí, es que yo me voy de este lado? Yo he escuchado muchachos que dicen, es que yo soy de derecha porque defiendo a los policías, pero eso no es suficiente. ¿Qué de este partido te representa a ti? ¿Qué es lo que te gusta a ti de las personas que defienden esa ideología? O si estás en el otro lado, ¿qué es lo que te representa a ti? ¿Qué significa ser liberal? ¿Qué significa ser conservador? O sea, si nosotros no enseñamos eso desde el colegio, entonces vamos a seguir creando una sociedad de seguidores, de followers que van a seguir al TikToker, al influencer, pero que no van a tener esa capacidad propia de entender por qué se defiende un pedacito de este lado, otro pedacito de este lado y por qué nos quitamos acá, por qué es tan importante ser enérgicos con las víctimas si son de la primera línea o si son del lado de los policías. O sea, no podemos ignorar ninguna de las dos posiciones, pero hay que educar para eso y nos da miedo. O sea, y si nosotros hablamos de política en el salón de clase, inmediatamente nos caen y nos dicen que estamos adoctrinando. Entonces, algo está fallando. Todos los días escuchamos que dicen, no hay nuevos líderes, no hay candidatos, no hay por quién votar, siempre los mismos. Pero yo me pregunto, ¿estamos nosotros educando para ese liderazgo? ¿Estamos educando nosotros una generación que quiera hacer política? Yo creo que no.
Gracias, Ana. Así es. Y vamos con Andrés. Yo creo, personalmente, nos hemos quedado en un binomio en donde el pensamiento crítico o la lectura crítica se ha vuelto moda, eh, eh, conectada con, además, con la libertad de expresión. Entonces, ¿hasta qué punto estamos abusando del pensamiento crítico y de la libertad de expresión como argumento para decir lo que queramos y además para compartir lo que queramos, independientemente si es falso o verdadero? Leía por ahí en alguna ocasión también que ser tibio, por ejemplo, es querer quedar bien con Dios y con el diablo. O sea, y eso sigue siendo un argumento válido, ¿cierto? Que lo podemos discutir en este panel. O sea, es ser tan valiente que se está dispuesto a quedar mal con los dos. Si quieren, enfoquémoslo así. Ese es otro, ¿cierto, Juan? Entonces, Andrés, al principio mencionabas algo acerca del pensamiento complejo y yo creo que es momento de introducirlo, porque hay una diferencia muy grande entre algo complicado y algo complejo. Y como sociedad entendemos lo complicado complejo o lo complejo complicado, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro, por ejemplo. Entonces, me gustaría que hablemos un poco sobre esto, sobre el pensamiento complejo, que recordemos que viene de complexus, que es tejer en red, por ende es no dividir las partes, por ejemplo, que es algo que se hace con frecuencia y por eso estamos polarizados. Entonces, ¿cuál es la importancia de pasar del pensamiento crítico ya a un pensamiento complejo para empezar a proponer soluciones? Andrés. Hernán, yo pienso que, bueno, primero yo no creo que haya un abuso en el sentido del abuso del pensamiento, de la libertad, sino un mal uso de los mismos. Por ejemplo, ahora tenemos más medios de comunicación, pero ¿será que nos comunicamos más? Tenemos la inmediatez, pero realmente estamos siendo sinceros y percibiendo al otro y expresándonos. Entonces, y antes del planteamiento del pensamiento complejo, es importante también para salir al paso, y me gusta lo que planteas de la red y lo que yo hablo de los pliegues en el concepto de complejo, es que cuando se habla de los matices de grises, cuando nos exigen tomar partido extremo, como dice el poema de Paco Ibáñez, tomar partido hasta mancharse, eso no quiere decir que uno tenga que entonces, ¿cuál es el opuesto del tibio? Frío, frío es muerto, pilas. Entonces, en ese sentido, la tibieza queda como un aguas tibias, como no hay nada mejor que un agua tibia, qué delicia el agua tibia. Entonces, yo lo que pienso es que confundimos los puntos de vista con unos esfuerzos por adoctrinar, donde somos penalizados y no aceptamos un punto de vista. Por eso, alguien pregunta las personas que nos acompañan de que si en las universidades enseñamos crítica o criticones, y realmente hay de todo. Creo que hay poca crítica, hay mucho de criticón y hay otro de mucha indiferencia, porque entonces parecería que si uno no está adoctrinando es porque no tiene partido. Solo que personalmente yo no utilizo la cátedra para adoctrinar, yo no transmito mis puntos de vista ni busco adeptos a mis puntos de vista. En espacios distintos y siempre los propicio, pues podrá haber esa libertad. Entonces, en ese sentido, jugamos con el tema de los extremos. Y quiero llamar la atención sobre otro tema del extremo, es que vuelve y juega, es una herencia patriarcal, machista, autoritaria, donde hay que tomar, voy a decirlo en términos de estrategias adaptativas en evolución desde la biología. Nos han dicho que todo es competencia y resulta que hay 3 estrategias adaptativas en la naturaleza: la competencia, la evasión y la ayuda mutua. Pero la evasión lo vemos como cobardía. Sí, entonces parecería que siempre tenemos que enfrentarnos, que no se deje, que no se quede. Claro que no hay que quedarse callado, pero no toda pelea. ¿Qué pelea hay que dar y con qué argumentos? Entonces, yo pienso que, insisto mucho, el tema es de enseñar a pensar y darle los elementos, y en eso me parece muy importante lo que insiste Ana María de la educación, porque lo único que podemos hacer es propiciar espacios donde se desarrolle ese pensamiento, pero eso va unido a los espacios familiares, a los otros espacios de la sociedad, y tampoco le podemos descargar al sistema educativo toda la responsabilidad. Digamos que el tema de la complejidad, yo creo que hay un elemento. Cuando no desarrollamos la capacidad de interpretar, entender, incluso asimilar información distinta y aceptar otros puntos de vista y estar abiertos a cambio de posición, es porque sencillamente no estamos en la opción de transformar nuestro pensamiento. Me explico. El mundo cambia. Yo pude haber pensado una cosa ayer, hace 2 años, hace 10, no sé qué voy a pensar después,
pero en ese sentido no hay que aceptar eso como una traición a los pensamientos anteriores, así como uno puede mantener algunos, puede reforzarse en otros, pero la complejidad implica, ojo, también algo de conocimiento, con todo respeto. Es que uno, siendo ignorante, le es difícil entender las cosas. Y para poder tener unos criterios suficientes, hay que tener elementos de conocimiento y capacidad de pensamiento. Hay que tomarse el tiempo. ¿Quién se toma el tiempo para leer el documento completo y se queda solamente en el titular? O sea, hay una cantidad de facilismo, pero por lo que yo decía al comienzo, esa velocidad, ese zapping, ese pasar del TikTok, del uno, del otro, ahí hay una locura porque hay una superficialidad siempre. No hay tiempo para la serenidad, no hay tiempo para la concentración. Es, por ejemplo, uno de los temas interesantes, además de manejar información, es la capacidad de lectura y de escritura. Insisto mucho en eso, porque ahí hay pensamiento. El que se aprende un discurso, el que se aprende una regla, el que se aprende una generalización, pues termina siendo el que repite una historia, pero no contribuye nada ni siquiera a sí mismo. Por eso, en el contexto de la complejidad, hay un elemento que es tolerancia. Es tolerancia. Yo creo que la complejidad implica imaginar otras opciones, ser capaz de pensar otras opciones y salirse de las líneas y entender lo complejo de los procesos sociales. Y mucho de empatía también, porque que estemos nosotros hablando aquí, que tengamos que decir que todo muerto importa, eso me parece un nivel primitivo, tener que decirlo, porque precisamente nos están diciendo que hay unos muertos malos y unos muertos buenos. Ojo con eso. ¿Qué tal la satisfacción por las víctimas del otro bando? Que eso no lleva a nada. Y ahí sí, yo creo claramente que personalmente ninguna idea merece una vida en el sentido de esa desventaja. Si hay una confrontación y dos ejércitos armados de manera más o menos similar es una cosa. Pero por favor, así como decía ahora que el linchamiento es un estado primitivo, pues también es tan primitivo enfrentar balas con piedras. Eso es volver a la edad de la piedra. Volvemos al neolítico. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un elemento que es bien importante para terminar y es, tú lo dijiste, la red, los pliegues, la complejidad. No hay una sola capa de la realidad. Hay muchos elementos, ojo, que en el tiempo y en el espacio son cambiantes. Por lo tanto, hay análisis que fueron útiles ayer y ya pueden no ser hoy. Pero no quiere decir que para ser firme y ser duro y ser frío, no puedo cambiar mi punto de vista o que porque lo cambio, entonces soy un tibio. Personalmente prefiero la tibieza, que significa estar vivo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Juan Mauricio, sé que tiene la mano levantada, quieres hacer una intervención y con la intervención quisiera que hablemos de algo que mencionó inclusive Ana al principio, alrededor de la importancia de las fuentes confiables y de saber buscar noticias. Eso se puede interpretar y es muy válido como ir a los medios reconocidos que son los tradicionales y en el foro nos dicen qué opina el panel de que se prefiera ir a los medios de redes sociales y a los medios independientes porque no se puede creer en los medios nacionales. Pues yo creo que esa expresión de dentro de los medios nacionales hay algunos columnistas muy brillantes y que dan muchas luces en sus sabios análisis, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, a mí me cuesta últimamente leer la revista Semana, pero ahora hay uno, quizás dos columnistas que desde mi punto de vista meritan ser leídos, aunque ya me resisto, por ejemplo, lo cual no está bien desde una perspectiva de pensamiento crítico a no leer nada de la revista Semana, ¿cierto? Porque me estaría contradiciendo. Entonces, este tema de la complejidad tiene que llevar a una apertura muy grande porque construir entendimiento sobre complejidad implica conocer múltiples perspectivas, ¿sí? Y lo que está sucediendo ahora es que tenemos una cúpula donde es una perspectiva única, ¿cierto? Entonces, a mí, por ejemplo, yo les contaba a ustedes en los preparatorios de este conversatorio cómo me cuesta leer a José Obdulio Gaviria, ¿sí? Y me incomoda, pero desde una perspectiva crítica debo entender
qué escribe y por qué lo escribe. Entonces, como ejercicio para entender la complejidad, pues uno tendría que dialogar, no es un asunto que se hace solo, incluso el mismo diálogo, cómo escucho perspectivas de otros. Yo he escuchado también y visto en las redes también la dicotomización, empresarios como el lado oscuro de la fuerza y trabajadores como que, claro, pero no todos los empresarios son explotadores, ni todo el que tenga una finca es un explotador. Entonces, ese ejercicio de entender las lógicas de estos actores y estos agentes sociales, ¿sí? O cuando se enfrentan los economistas o los alcaldes frente a este tema de la pandemia y de unas dificultades de muchas personas de tener que trabajar para sobrevivir, frente a la otra visión de los empleados de la salud con los mensajes de que deberíamos estar cerrando. O sea, no es ni lo uno ni lo otro. Yo reitero, no quisiera estar en los pantalones de ningún alcalde o funcionario que tenga que tomar decisiones al respecto, porque les estamos pidiendo que sean infalibles, no les damos oportunidad al error. Y eso pues es imposible en la complejidad en que vivimos que un político sea infalible, e incluso los que se presentan como infalibles y como aquellos que tienen la respuesta para todos los problemas de este complejo país, yo como mínimo diría, tenemos que dudar de tanta maravilla, ¿sí? Porque eso no es tan fácil encontrarlo. Gracias, Juan. Seguimos en este diálogo en la nube, hablando sobre la importancia del pensamiento crítico, creativo, complejo. Vamos entrando al cierre del programa. Daré la palabra a Juan Antonio para que haga su intervención, pero seguimos con una pregunta para Ana, y es que hemos hablado sobre pensamiento crítico, pensamiento complejo, pensamiento creativo, las habilidades que se necesitan para ejercer cada tipo de pensamiento, Ana, pero no hemos hablado, y esto es muy importante desde la educación básica, en los hábitos que yo como ciudadano debo desarrollar para llegar a ser crítico y salirme de los parámetros de ser criticón. Vas pensando en la respuesta mientras Juan Antonio hace su intervención. Pues hay algo que yo le digo a mis estudiantes que suena como medio mala leche, pero pienso, el camino más directo al ridículo es creer que se tiene una actitud crítica, que en realidad es una actitud más altanera sin rigor. Entonces, asumir una pose crítica sin rigor o sin pagar el compromiso, sin pagar el precio que implica llegar a un pensamiento crítico, pues termina uno quedando pues como al descubierto. Pero con respecto a lo que dice, esto de los empresarios es un tema importantísimo. Es que parte del pensamiento crítico es también preguntarse cómo es el mundo de verdad, o si es que el mundo funciona de acuerdo a los modelos que yo tengo de antemano. No todos los empresarios son Sarmiento Angulo, eso es carreta, ¿sí? Y los programas que se están pidiendo para la juventud dependen de que el Estado recoja plata. Que el Estado recoja plata depende de que haya muy buena tributación. ¿Y quiénes tributan? Los empresarios. Si uno perjudica a empresarios locales, eso se va en una cadena, en una secuencia que termina desfinanciando programas sociales. Entonces, pensamiento crítico es, y creo que lo hablaba con el profesor Juan Mauricio, cómo los bloqueos juegan en contra de lo que están pidiendo quienes hacen los bloqueos. Eso, claro, porque las relaciones no nos son dadas. Nosotros vemos los elementos, pero las relaciones entre elementos no nos son dadas. Y para cerrar, yo quisiera, pues simplemente dar dos consejos. El primero es que cuando al hacerlo con nosotros y fuera del que dice el profe Juan que hay que leer al otro, hay que escuchar al otro, nadie se mira a sí mismo como insensato, bobo o engañado, pues todos creemos que los manipulados son los otros menos uno, pero hay que escuchar al otro y entender que tiene razones legítimas para asumir un punto de vista. Y en ese sentido yo con todo el mundo estoy haciendo un ejercicio de decirle, explíqueme su argumento. Entonces alguien me planteaba, no, es que si se aprueba el acuerdo de paz, se va a imponer la ideología de género y entonces no sé qué. Y yo le digo, bueno, explíqueme cómo es eso en la práctica. Entonces, listo, o sea, entonces se aprueba el acuerdo de paz, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de ahí? O sea, ¿cómo se vuelve eso esa amenaza que usted y la gente de alguna manera no lo
no lo logra explicar. Y lo mismo pasa no solo con asuntos de la agenda pública, sino con asuntos científicos. Hay gente que con toda seriedad, a mí me alarma el porcentaje de personas tan alto que decide no vacunarse, que está en su derecho de no vacunarse, pero las razones que dan para no vacunarse, pues a mí me preocupan bastante, entre ellas el chip ruso. Y con cosas más elementales, mucha gente se va al supermercado y compra un champú con ceramidas porque cree que es maravilloso que tenga ceramidas, pero ningún consumidor sabe qué carajos es una ceramida. Asume que es bueno que lo tenga el champú para echarse, ¿sí? Entonces, para terminar, yo quisiera que empezáramos a privilegiar un pensamiento de segundo orden. No es solo lo que me están diciendo o lo que me están enseñando, sino que yo le pregunte a la gente y le pregunte con respeto y si se quiere con cariño, ¿en qué te basas para decirme eso que me estás diciendo? Ana y yo hicimos ese ejercicio con niños de quinto. Entonces, vayan y digan a la casa y lo que le digan que no les cuadre, ¿y en qué te basas para decirme eso? ¿Sí? Si usted ve televisión de cerquita se queda ciego, ¿en qué te basas para decirme eso a mí? Y los papás, bueno, eso de enero, pues eso se estaba como saliendo de control un poco, pero es importante eso, ¿cierto? Que si no votamos por A y por B, este país se va a acabar y entonces, y empezar, bueno, pero cuénteme, ¿cierto? ¿En qué se basa? Porque no es solo lo que yo sé, sino cómo sé que yo sé, ¿sí? Y para terminar es la invitación a escribir. Yo lo estoy tratando de hacer, todos los que estamos aquí, incluido pues Hernán, que es el moderador, lo tratamos de hacer con frecuencia, y cuando uno escribe, le hace una especie de control de calidad a sus pocos argumentos. Quienes nos estén viendo y escuchando y no lo hagan, háganlo, y arranquen si quieren con una certeza, algo de lo que ustedes están convencidos, que pues absolutamente empiecen a escribirlo y traten de sustentar por escrito porque y van a encontrar, como todo ser humano lo encuentra, inconsistencias. Entonces, creo yo que el pensamiento crítico pasa por pagar un costo y ese costo es que nos duela la cabeza. Y está muy bien sentir esa ambigüedad, saber que no se saben cosas. A mí me parece absolutamente ridículo que en elecciones le pregunten a un alcalde qué va a hacer en el día o a un presidente, a un candidato a presidencia que qué piensa hacer en el día 100 de su mandato a las 3 de la tarde. Hombre, eso nadie lo sabe. Yo no sé, yo he tratado de armar, si juega la selección Colombia, invito a 3 amigos a la casa a ver el partido y eso está lleno de imprevistos, una estupidez de esas. Ahora manejar un país, entonces hay que tomárselo con tranquilidad, que nos duela la cabeza, escribir, privilegiar un pensamiento de segundo orden y tratar de entender el otro, pedirle que desmenuce sus ideas y a veces el otro se da cuenta que está siendo insensato o puede pasar que uno se dé cuenta que el equivocado es uno y que uno pues se benefició con otro punto de vista que le dieron. Gracias, Juan. Esto es Diario La Nube. Vamos con los hábitos que necesitamos desarrollar para ejercer el pensamiento crítico. Posteriormente pasaremos a una pregunta de cierre para cada uno de los panelistas y abriremos un espacio de pregunta en la audiencia. Así que los que nos están viendo, los que han llegado hasta acá en este debate, los invitamos a formular preguntas una vez se haya dado respuesta a la pregunta de cierre. Ana, ¿qué hábitos considera usted que se deben desarrollar para ejercer un pensamiento crítico? Bueno, yo hice la listica acá. Yo diría que puede ser informarnos, interpretar eso que estamos obteniendo, ese conocimiento, ser buenos comunicadores, ser creativos, volver a pensar, concluir, evaluar y tener la capacidad de reconocer y aceptar cuando estamos equivocados. Y quiero terminar poniendo un ejemplo y voy a tomar el tema de Juan Mauricio sobre la columna de José Obdulio Gaviria. Cuando yo hablo con las familias sobre cómo enfrentar el bullying, siempre les digo que es importante que los niños tengan suficientes capas, que es como una cebolla llena de capas. Cuando uno corta la cebolla ve muchas capitas en esa cebolla y que cada una de esas capas va a hacer que el niño esté fuerte y se defienda ante un ataque de bullying. Esas capas en el tema de la inteligencia emocional
las da el haberse caído, el haberse equivocado, el haber aprendido a manejar sus emociones, a comunicar lo que está sintiendo, a decirle al otro, pues, ¿cómo me siento yo cuando tú me haces esto? En este tema que estamos hablando hoy, yo diría que para poder ser críticos, necesariamente, y no ser criticones, tenemos que criticar y proponer. Y si hablamos de la cebolla, cada vez que leemos, cada vez que escribimos, como dice Juan Antonio, cada vez que estamos en un programa como este, escuchando personas que puede que piensen diferente a mí, pues vamos teniendo una capita de cebolla. Así cuando nos cae una columna de José Obdulio, no nos atrapa. O cuando nos cae Salud Hernández, no nos atrapa. O cuando nos cae Daniel Samper, porque también puede ser del otro lado. O sea, tenemos que tener suficientes capas en esa cebolla que se van a obtener con la lectura, la información, la capacidad de discernir, la capacidad de escuchar al otro para poder leer de todos los medios, Hernán, porque no me refiero solamente a los tradicionales, sino a todos. Yo soy una devoradora de los medios no tradicionales en este momento. Me encantan los canales pequeños, me encantan los noticieros por las redes sociales y me parece que son importantísimos en este momento, pero no podemos descuidar a los otros. Entonces, se trata de recibir toda esta información, hacernos fuertes emocionalmente, pero también fuertes en el tema de nuestra capacidad de entender lo que está pasando y de esta manera, pues, poder ser proactivos y apoyar cualquier causa que queramos defender, siendo protagonistas del cambio que realmente queremos ver en la sociedad. Así es, Ana, muchas gracias. Y es que finalmente Colombia somos todos. Colombia somos los que no votamos, aclarando que yo sí voto, los que votaron por el gobierno, los que votaron por la oposición y los que votaron por los grises, como decía Juan Antonio. Panel, vamos a hacer esta pregunta de cierre para que la vayan pensando. Iniciamos con el profesor Andrés. Y es, si desde la academia, alguien preguntaba por el foro, si desde la academia consideran ustedes que se está enseñando pensamiento crítico. Yo la contrasto con esta pregunta. ¿Será que podemos enseñar pensamiento crítico? ¿Eso es algo que se enseña? ¿O es algo que simplemente a través de los hábitos que acaba de mencionar Ana se va gestando? Es la pregunta de cierre. Iniciamos con el profesor Andrés Duque. Yo creo que el pensamiento, hay elementos para construir pensamiento crítico que sí se pueden enseñar, pero no en discursos o en clases magistrales, sino en ejercicios prácticos, que ya no es alguien considerando que está diciendo una verdad y que el otro se tiene que asimilar, no. Yo pienso que si el pensamiento crítico se centra precisamente en la construcción de argumentos y en su uso de manera razonada, la construcción de argumentos es fundamental y en ese sentido es bueno que no consideremos que sinónimo de crítica es oponerse. O sea, es mucho más allá, es mucho más complejo. Y en ese sentido, en la medida en que en las universidades desarrollemos realmente o en los espacios educativos las 4 habilidades básicas de la educabilidad, estaríamos en condiciones de desarrollar espacios que posibiliten la construcción de pensamiento crítico, y me refiero a la capacidad de escuchar, la capacidad de hablar, la capacidad de leer y la capacidad de escribir. Creemos que porque leemos sabemos leer o porque escribimos sabemos escribir. Entonces, cosas tan importantes como el intertexto, la interpretación de textos es clave, porque entonces de ahí depende de qué tanto, primero, conocemos y manejamos el lenguaje. Entonces, yo sigo girando alrededor de la misma idea. A la final, todos los conocimientos no son más que un léxico y un lenguaje que usted se aprende y practica. Entonces, en últimas, parcialmente podríamos estar haciéndolo, pero es que yo en las universidades creo que a menudo, por su estructura vertical, se practica más el ordenar y el obedecer, el cumplir para pasar, el que paga pasa, y entonces en ese sentido la calidad es lo último lo primero que se perdió. Nosotros siempre llegamos después de los movimientos a terminar
sin importar cómo los cursos. Y nadie está cuestionando, nadie está hablando de calidad, está hablando de salvar el contrato o de salvar el semestre, pero nadie habla de calidad. Entonces, creo que ahí el elemento del pensamiento crítico tiene que ver con que desde su óptica cada quien, docente, incluso en el papel de padre de familia, en el papel de parte de un grupo social, la capacidad para desarrollar argumentos. Y voy a poner solamente un ejemplo. La capacidad de escuchar, ¿qué tan desarrollada la tenemos? O lo que pasa en la red, estamos afanados porque nos escuchen. Nos interesamos más porque nos digan el like o porque creemos tener tantos amigos. Y uno, amigos, no puede tener más de 2, eso no existe. Entonces, en ese sentido, pretender que se puede acumular un conocimiento, comillas, como si ahí sí, como la palabra alumno, ¿cierto? Falta de luz, como si el alumno fuera un espacio hueco que hay que llenar y que yo sé lo que tengo que llenarlo. Entonces, yo pienso que ahí, insisto, las 4 habilidades básicas de la educabilidad: escuchar, hablar, leer y escribir. Gracias, Andrés. Juan Antonio, ¿será que el pensamiento crítico se puede enseñar? ¿Se está enseñando desde la academia? Siempre que hablamos de lo que se hace y no se hace en la academia, colegios y universidades, pues si me permite una definición, ser profesor es como ser ama de casa. Todo el mundo cree que es muy sencillo hasta que lo intenta, ¿cierto? Entonces, yo sé que hay un mundo de profesores que están tratando de hacer cosas nuevas y de innovar. O sea, nadie es más esforzado que los profesores. Por eso, insisto, la respuesta la voy a dar en general, más como sistema educativo que como el caso particular de muchos profesores que conozco y que se desvelan con estos asuntos. No podría decir que no. Y podría decir que no porque, por ejemplo, el modo en el que evaluamos se queda en niveles descriptivos. Entonces, el profesor de biología dice, dígame los tipos de célula. En una clase, no sé, de historia, dígame los sucesos de la Guerra Civil Española. ¿Qué pasó? Y son simples, son simplificaciones. Y nos perdemos de otros niveles, nos perdemos de un nivel de establecer relaciones, ¿sí? De que uno dice, puede que uno dice, sepa las partes de la célula, pero que un profesor le pregunte, ¿qué pasa si yo meto la célula en un ambiente donde hay agua a la lata? ¿Qué pasa con esa célula? Y no, pero ¿qué pasa, por Dios? Entonces, cuando uno empieza a ver las cosas en movimiento, ¿sí? Cuando uno hace el ejercicio, no sé, ¿por qué razón la caída del precio del petróleo nos genera déficit fiscal? ¿Por qué razón? O lo que dijimos de los empresarios ahorita, o sea, esas relaciones que no entendemos. Y hay un intento fallido de generar un espacio, un espíritu crítico en clase. Y creo que falla, y lo hacen mucho los profes de humanidades, es que saltan de una a la crítica. Entonces dicen, bueno, y sean críticos. Y la gente toma una postura de debate, de debatir muy animada, por cierto, pero la crítica es una especie de condecoración que uno se debe, pues estoy hablando del aula, que uno debe ganar, conozcamos eso, estudiámoslo, desmembrémoslo, miremoslo juicioso a fondo y critiquémoslo al final, ¿sí? Que la crítica no es solo dar palo, la crítica pues también puede tener connotación positiva. En segundo lugar, pasa mucho por la clase de ciencias. A uno le enseñan, por ejemplo, vamos al ejemplo de genética, que a mí me gusta mucho, pero lo realmente sorprendente es cómo llega a semejante conclusión. Entonces, el ejercicio en la universidad de tomar un artículo científico y fijarse o estudiar a Newton, que lo que dice parece una simpleza, pero ese razonamiento que hay detrás es impecable. O sea, empezar como a descifrar cómo se llega a afirmar algo, eso es supremamente serio, y eso tiene que ver con el pensamiento crítico. O sea, insisto, privilegiar en un pensamiento de segundo orden. Para ir terminando, hay una preocupación que también es un cuentazo de hace rato, y es que en los colegios o los profesores adoctrinamos. Toda clase tiene de alguna u otra manera contenido ideológico y político, porque es que el conocimiento, ningún conocimiento se desarrolla en el aire, en abstracto, ¿cierto? Yo les pongo un ejemplo, que mi materia se llamara modelos de desarrollo, pues hombre, seguramente yo estuviera permeado por mucha ideología o de economía también, y de pronto ahí, pero yo he sido profesor de estadística. Y les pongo ese ejemplo extremo porque una clase de teoría de probabilidad se entiende si usted me acepta que el tiempo es lineal.
pero si me llega un niño que sea de una comunidad que entienda el tiempo circular, no es capaz de entenderme. O sea, hasta para la clase de física, o me tiene que aceptar que hay plano cartesiano, que hay un tiempo que se mueve horizontal. O sea, en toda materia, hasta en las que parecen que no tuvieran nada que ver nada con la discusión política, hay elementos de política. Con Andrés hemos discutido un autor, Jay Gould, que dice que hasta en los propios sistemas de clasificación de especies hay influencias de la sociedad, de la sociedad del tiempo donde esos sistemas de clasificación se presentan. Y el último consejo es, además de escribir lo que hemos dicho, pues es no tomarse tan en serio. Yo creo que un buen atajo al pensamiento crítico es tener sentido del humor y no ser tan solemnes con nosotros mismos, burlarnos de nuestra ignorancia y aprender a ver belleza en la imperfección, en esa cosa impredecible de la realidad y aceptar nuestra ambigüedad, ¿cierto? Nosotros tenemos muy poquitas certezas, pero desacralizarnos un poquito a nosotros mismos, pues nos pone en una actitud que seguramente nos va a permitir hacer críticas más elaboradas, porque si me equivoco no está en juego lo que yo soy, está en juego una idea que planteé que puede ser falible, pues como todas las ideas que cualquier persona plantee. Gracias, Juan. Juan Mauricio, ¿es posible enseñar pensamiento crítico? ¿Lo estamos haciendo? ¿No lo estamos haciendo? ¿Cuál es su opinión? Pues yo creería que es imposible desde el pensamiento crítico reconocer que no tendría los criterios y como el diagnóstico para decir si sí o si no. Pero si me baso en algunas pistas que el entorno académico da, yo diría que si lo hacemos, nos falta mucho camino por recorrer. Por ejemplo, en el área ambiental donde trabajamos abundan los clichés. Entonces, enfoque sistémico, ¿sí? Complejidad. Y con mis estudiantes, tanto en pregrado como en maestría y doctorado, pues me he dado la tarea de preguntar, bueno, y eso, muéstremelo, ¿dónde está? ¿Cierto? Entonces, usualmente esa pregunta tan simple, pero cuando dice, concrételo, uno empieza a ver que los estudiantes, y quizás yo hacía la reflexión, y quizás es porque nosotros mismos nos estamos equivocando. Con relación a eso, por ejemplo, con dos profesores nos dimos la tarea de tertuliar. Bueno, ¿qué es ese cuento de aplicar un enfoque sistémico? Que es una herramienta para entender la complejidad y para desarrollar un pensamiento crítico. Y fue muy interesante porque el ejercicio que hicimos fue yo en 10º semestre, el profesor Osa en 5º y la profesora Alejandra en 1º. Y básicamente fue, diseñemos una actividad que fomente el pensamiento sistémico. Y en mi caso le pregunté a mis estudiantes, dibuje el sistema hídrico de la ciudad. ¿Sí? Y fue muy interesante porque 15 estudiantes de la misma carrera, con los mismos profesores, no coincidieron en la misma representación del sistema hídrico de la ciudad de Pereira. Todos tenían un muñeco diferente. Para algunos eran solo los ríos, para otros la cuenca, en otros estaba la infraestructura, otros pusieron la cultura. Y entonces fue muy interesante para establecer cómo nosotros los humanos representamos realidades concretas de manera diferente. Y el pensamiento crítico nos debería llevar a explicar nuestra propia representación y a conciliarla con los de los demás. ¿Por qué alguien puso ahí los indígenas en un sistema hídrico? ¿O por qué otro puso la empresa? ¿O por qué para otros fue solo la red hídrica? Y entonces lo interesante de esto es, si eso pasa con estudiantes de la misma carrera, ¿qué tal si la pregunta le hiciera a uno de artes, a uno de educación, a uno de medicina? Encontraría uno una diversidad de representaciones gigantes. Entonces, creo yo, porque a raíz de esa tertulia, y finalizo, nos dimos la tarea de buscar si este tema de formación en enfoque sistémico y complejo ha sido preocupación de otras escuelas. Sí, muchas escuelas se han encontrado con que es un reto, porque es muy fácil quedarse solo en el cliché discursivo, pero no concretarlo, y ciertamente no es fácil, pero creo que sí existen aproximaciones y ejercicios que se podrían diseñar desde el aula para fomentar el pensamiento crítico desde un enfoque de sistemas. Gracias, Juan. Vamos con el cierre para Ana. Se está enseñando pensamiento crítico. ¿Cómo enseñarlo? ¿Es posible? Esta intervención es muy importante porque supongo que va a partir desde la educación básica. Gracias, Ana.
Sí, pues yo creo que el cómo enseñarlo nos da para otro programa, porque tenemos muchas ideas. No se está enseñando en el aula de clase ni a nivel de primaria, ni medio, ni universitario. Sí se puede enseñar, o sea, podemos enseñar a ser críticos, a ser creativos esta enseñanza es una construcción, como decía Andrés, y con el tiempo se va fortaleciendo. Eso no quiere decir que se vuelvan mejor, ni que los que somos más viejos pues tenemos un mejor sentido crítico que los más jóvenes. No, simplemente vamos evolucionando y es posible que en algunos casos sea para mejor y en otros no tanto. ¿Por qué soy tan enfática en que no estamos enseñando a pensar creativamente y críticamente en el aula de clase? Porque se requiere un nivel de lectura importante y en nuestros colegios no sabemos leer, o sea, nos encontramos como los resultados en las pruebas PISA, en las pruebas del ICFES. Cuando ustedes reciben estos muchachos en la universidad, siempre la queja es la misma, es que no han leído, es que no son capaces de desglosar este texto. Entonces creo que esto va ligado, o sea, necesitamos una cultura de lectura, necesitamos una cultura de preguntar, de que el estudiante sepa hacerse preguntas. A veces caemos en aquello de este texto que tienes aquí, léelo y haz 10 preguntas del texto. No, hay que hacerle las preguntas al texto. Es al texto al que hay que preguntarle y desde ahí podemos empezar a tener ese pensamiento crítico. Entonces creo que hay mucha tela que cortar. El hecho de estar en este panel hoy, de tener esta discusión, de estar viviendo este momento histórico. Yo les decía ayer que esta es una importantísima oportunidad, o sea, estamos viviendo un momento políticamente importante, con una sociedad polarizada a los extremos. Tenemos por primera vez una juventud interesada por saber qué es lo que está pasando, muchachos de 13, 14 años, ávidos de saber qué es lo que pasa. Ya no nos preguntan por Pablo Escobar porque lo ven en las series de Netflix, ya nos preguntan por Luis Carlos Galán, ya nos preguntan por Carlos Pizarro, por el M-19. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar este caldo de cultivo, como dicen algunos, para sembrar esa inquietud en ellos, para que ese espíritu de curiosidad que tenemos, pues se convierta en una mente mucho más crítica, más creativa y más proactiva. Gracias, Ana. Esto es Diario La Nube. Seguimos en el diálogo, ya estamos haciendo cierre. Solo nos falta responder una pregunta del foro hasta el momento y es para Andrés. Nos preguntan cómo diferenciar entre el pensamiento crítico y la moral. Lo primero es tener claro que lo uno no tiene que ver con lo otro, en el sentido en que el concepto, el pensamiento crítico es en un sentido amplio procesos, integración de complejidades y la capacidad para discernir y para hacer conexiones, como en términos generales se ha dicho, y como mencionaba yo ahora, la capacidad para desarrollar argumentos. De ahí al tema de los conceptos morales como aquellos preceptos, aquellas normas, aquellos que se considera o se califica como bien o mal visto, que es muy variable y no tiene relación. Uno puede ser crítico con ese tipo de planteamientos. Voy a poner un ejemplo. A mí Tolstoy como escritor me encanta. A mí no me gustan sus enseñanzas de moral. A mí no me gusta que me esté dando esas clases cuando él manda unos mensajes, en el caso del Tolstoy. Pero eso no lo hace mal escritor. El hecho de que él mande un mensaje y considere que hay un precepto que se debe mantener, una manera de funcionar o lo que debe ser bien visto o quién no. Y yo recuerdo mucho eso a propósito con Juan Antonio me enseñó Cuánta tierra necesita un hombre, que es un cuento para hablar del tema de la avaricia. Pero yo no creo que tenga una relación directa porque creo que estamos hablando de campos distintos y el pensamiento crítico en últimas lo que le permite a uno es discernir, hacer lectura entre líneas y capacidad para tomar decisiones. El tema de los preceptos morales tienen relación con contextos sociales, con contextos familiares, incluso con taras que se heredan o con imposiciones desde la misma sociedad que
de alguna manera también tienen un sentido porque hace parte de cómo la sociedad se organiza. Pero está claro que eso es para otro programa, así que dejo ahí, porque son muchos elementos que habría que empezar a desmenuzar en el sentido de que, tal como lo hizo Juan Mauricio con su ejemplo con los estudiantes. Muy a menudo, y volvemos al tema del lenguaje, ¿qué estamos entendiendo por tal cosa? Y hay opiniones distintas, y eso imposibilita la comunicación. ¿Qué estamos entendiendo cuando se habla de valor, cuando se habla de moral, cuando se habla si somos de la gente de bien? Entonces hay gente de bien, entonces hay otros que son de la gente de mal, y vuelve y juega como parte de las dicotomías y el maniqueísmo que de alguna manera nos ha traído a esta conversación de hoy, que agradezco mucho la invitación, Hernán, a los colegas, porque creo que hace falta mucho más. Hay una cosa que quería decir hace rato, y es que países como el nuestro, aunque tengamos herramientas de participación, no las utilizamos, porque es que cargamos miedos, porque es que durante mucho tiempo aquí opinar implica poner en peligro la vida. Ahora sí que cada vez más se evidencia todos los días. Entonces, hay una carga muy fuerte. El miedo es una cuestión que complejiza. Por eso también, por otro lado, cuando se dan esos estallidos, también aparecen otros extremos. Esta es la liberación, fue tal la acumulación de miedo y de dificultades reales socioeconómicas de año y medio de encierro de pandemia, que eso le sumó a los argumentos políticos y de reivindicaciones válidas que ha tenido este movimiento. Entonces, creo que es importante preguntarse sobre eso, pero creo que el pensamiento crítico, el pensamiento complejo y el pensamiento creativo son elementos fundamentales en todos los procesos de desarrollo según los momentos, y clave lo que dijo Ana María, no es tanto que si está más viejo sabe más ni mucho menos, porque a veces se observa lo contrario, sino que en últimas es qué tanto hemos educado la mente, qué tanta estructura mental tenemos, y vuelve y juega. No se tiene estructura mental si no hay suficiente capacidad para hablar, escuchar, leer y escribir. Gracias, Andrés. La invitación institucional es a ir más allá, tratar de profundizar un poco. Todos los días vamos a tener material cotidiano para analizar y para ejercer el pensamiento crítico. Yo creo que la mejor manera de crecer en este aspecto es analizando cada una de las cosas que pasen y analizando cada una de las partes. Por ejemplo, quiero cerrar con una pregunta de sí o no. Panel, ojo, sí o no. Empiezo con Ana. ¿Era gol legítimo, sí o no? Sí. Juan Antonio. Sí, sin ninguna duda. Juan Mauricio. Sí, claro que sí. Y Andrés, ¿gol legítimo, sí o no? Ilegítimo según como interpretemos la norma, que es ambigua y tiene un vacío. Ya pueden ver ustedes aquí diferencia de pensamientos en la misma situación. Esto es Diario La Nube. A todos ustedes, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos preguntan que si esperamos la parte 2. Yo creería que sí, la podemos programar. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en un próximo Diálogo en la Nube. Hasta pronto.